mensaje especial. A partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con la segunda parte de la jornada 5 de la Liga F, una jornada 5 con 5 partidos en el domingo, ahora comentaremos lo que pasó en cada uno de ellos y comenzamos por este Granada 0, Atlético de Madrid 4, victoria para el Atlético de Madrid, que de esta manera volvía a la senda del triunfo y además lo hizo de manera contundente con este triunfo por 0-4, con el que, bueno, se colocaba momentáneamente otra vez en segunda posición, empatado a punto con la Real Sociedad y a 2 del Barça, que había ganado anteriormente su partido del sábado. Así que, bueno, pues sigue el equipo madrileño en buena racha, vuelve a sentar la victoria y luego encima con la jornada, por ejemplo, con el Real Madrid, que no consiguió ganar, otros puntos de ventaja que saca el equipo de Víctor Martín, con lo cual vuelve a tener otra vez 5 de margen. O sea, otro gran partido que cojan las de Víctor Martín, también con goleada, que yo creo pues que después del empate contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, que sí es cierto que fue un partido pues que yo creo que también les pasó factura tanto el planteamiento de Javier Aguado y del Madrid como también ese poco descanso que tuvieron después de la Champions. Y yo creo que, bueno, contra el Granada, que era un partido que comentábamos que fácil no iba a ser tampoco, porque, bueno, el Granada iba también en la parte alta de la tabla, en la mitad alta, y bueno, que iba a ser pues un de tú a tú, creo yo, en el sentido de pues intentar mantenerse los dos, pues el Atleti en esa segunda posición, luchando ahí con la Real y con el Barça, y el Granada pues mantenerse en esa parte alta y seguir con sensaciones que, bueno, que no estén siendo las mejores del mundo, seguir pues en un camino cómodo, creo yo. Sí, el objetivo era ese, buscaban mantener la buena racha, pero en un momento que tampoco fue demasiado tiempo, porque fue un poco el inicio de la segunda parte, que salieron con un poquito menos intensidad que sus rivales, 2 goles, y a partir de ahí el partido no tuvo mucha más historia, pero aún así tampoco fue un mal partido de Granada, teniendo en cuenta también la baja que tuvieron de Sonia Kif, que ahora lo vamos a comentar. En el 11, portería para Laura Sánchez, que entraba ya en el puesto de Chica Irao, defensa para Alba Pérez junto con Yuyuba y Manuel Becarizo y Postigo en los laterales, el centro del campo para Miku Kojima junto con Ari Mingueza, con Lauri Requena como siempre de enganche, banda izquierda para Linnea Laubstadt, banda derecha para Laura Pérez y en punta María Barquero. Como comentó, no estaba Sonja Kif, que era baja por una lumbalgia. Vamos a ver si se recupera para la próxima semana contra el Dux Logroño, pero también lo comentó en rueda de prensa Irene Ferreras, que era algo que, bueno, es doloroso, ya sabemos lo que es el dolor de espalda, y bueno, pues no está perfectamente bien para jugar este partido. Jugó María Barquero, que evidentemente es otro tipo de delantera, y evidentemente pues también se notó esa falta de la chilena. Sí, o sea, yo creo que el Granada perdió a su máximo goleadora o su referencia en ataque yo creo que en uno de los peores partidos posibles, ¿no? Contra un Atlético de Madrid que lo viene haciendo muy bien. También destacaba pues algo que llevábamos unas cuantas jornadas comentando, que era la portería, ¿no? Que Chica no nos terminaba de convencer bajo palos y bueno, Irene Ferreras pues acabó dándole también la oportunidad a Laura Sánchez, que tampoco tuvo su mejor día, creo yo. O sea, en la primera parte quizás, pero en la segunda sí que cometió algunos errores que bueno, o sea, podían haberse corregido y haberse evitado algún, por lo menos, en algunos goles no, pero en otros sí que podía haber hecho más la guardameta. Sí, aunque también creo que son errores que una jugadora tan joven como es ella se pueden entender. Que la que falle sea la veterana, pues eso es un poquito más extraño y creo que es mejor que falle la joven porque es lo que tiene que hacer, falla para aprender y es verdad que fue un partido que tuvo ese error en el primer gol, pero luego también tuvo una parada muy buena que no tuvo premio con puntos. En Atlético de Madrid, en portería Lola Gallardo, defensa de 4 con Joris y Laurel Leal como central, lateral izquierdo para Andrea Medina, derecho para Alexia Fernández que volvía a su ex equipo, centro del campo Gaby García, Boe Risa y Fiamma, banda izquierda para Sine Jensen, banda derecha para Luani y en punta Gio Garbellini. Eran baja para este partido Carmen Menayo por una meniscopatía, Maca Porta lesión muscular si no me equivoco y Celia Guijarro también lesión muscular. 3 bajas que es verdad que tampoco se ha notado demasiado, pero sí que ha costado un poco la rotación,
que en este partido no hizo falta, pero sí, evidentemente, para los que vienen, cuando empiece la Champions la semana que viene, hará falta tener un poquito más de profundidad de banquillo. Sí, o sea, igualmente yo creo que Víctor Martín pues pudo contar, pues como decía, sí que tuvo algunas bajas, pero pudo contar con un 11, yo creo que de gala. O sea, lo más novedoso podía ser Jensen, pero que es que igualmente también está siendo el 11 titular en muchos partidos. Y poca cosa más que destacar. O sea, el regreso de Alexia Fernández al Granada, al equipo en el que jugó la temporada pasada cedida y que además la recibieron con mucho cariño. Y por lo demás, pues un equipo que puede ser muy reconocible dentro del Atlético de Madrid. Sí, un 11 que diríamos el 11 de gala en este momento del equipo de Víctor Martín. Podemos dudar un poco en el puesto de delantera centro entre Gio, Amayur o en la izquierda, también con Amayur y con Gio como posibles jugadoras, pero en el resto del equipo es el 11 de gala en este momento para Víctor Martín y funcionó como tal. Desde el principio del partido, la verdad es que se vio un Atlético de Madrid con la idea muy clara, buscando la portería rival. Se vio además un equipo que fluye mucho en el campo ahora mismo, se les está viendo muy cómodas. Es verdad que en la primera parte no marcan ningún gol, pero la situación que deja todo el primer tiempo es de un Atlético de Madrid superior, cómodo, bien plantado, ante un Granada que tampoco lo hizo nada mal, porque aguantó el empeño inicial del Atlético de Madrid, y aguantó ese ímpetu de las rojiblancas, pero poco a poco pues se les veo en dificultades, aunque también tuvieron capacidad de generar alguna jugada de talento, de capacidad, sobre todo con Biku, que fue para mí la mejor en el partido del Granada del día de ayer, con alguna jugada muy buena y la da dentro del campo de la japonesa. Sí, el Granada yo creo que en la primera parte supo aguantarle bastante bien el ritmo al Atlético de Madrid. Como comentas, pues eso, Miku desde el centro del campo supo guiar bastante bien a las nazaríes, pero es cierto que es que ahora mismo el nivel que tiene el Atlético de Madrid es muy difícil de igualarlo y por mucho que aguantasen esa primera parte, un poco así lo que viene a ser el chaparrón, el dominio de las colchoneras, pues es cierto que ya fue comenzar la segunda parte y ahí ya se les hizo bastante más cuesta arriba con errores puntuales que, bueno, te acaban costando un partido y una goleada. Sí, es verdad que desde el principio se vio un equipo muy dominador, con el balón, y además también lo comenta por aquí Ursido, que le sorprende cómo juegan más viendo lo que se vio el año pasado. Estoy completamente de acuerdo, es que se ve un equipo completamente diferente del año pasado. El año pasado era un equipo que con balón le costaba horrores, que con balón era un equipo a veces eh, que tenía muy poca fluidez, que no tenía ideas. Ahora parece un equipo que funciona como un reloj, que las bandas funcionan perfectamente, las delanteras hacen su trabajo, Jensen se marcha en velocidad por la banda izquierda, Medina hizo un trabajo muy bueno defensivamente sobre todo, el centro del campo está combinando muy bien entre ellas. Es verdad que el único asterisco se puede poner más adelante, cuando ya lleguen más partidos y no puedan jugar siempre las mismas en el centro del campo, pero lo que se vio ayer es un centro del campo que está muy bien compensado, muy bien trabajado, y el equipo la verdad es que rinde de maravilla. La primera parte, aunque fueron 0-0, los primeros minutos del partido fueron claramente del equipo de Víctor Martín, que marcó, bueno, que no marcó ningún gol, pero recuerdo una parada que hace Laura Sánchez a Luani. Hay un gol anulado, en este caso a Jensen, bien anulado, por fuera de juego, que también hay que decir que no había FVs en la primera parte, al menos hasta el minuto 44 creo que no apareció, y afortunadamente la colegiada y la liguera en este caso no se equivocó al pitar fuera de juego, y ese fue el gol, pero ya digo que la estadística realmente para el equipo de Víctor Martín fue muy favorable. En total tuvieron 11 tiros en la primera parte, de los cuales 3 a portería, y sobre todo la sensación de estar muy bien ofensivamente y en defensa también muy bien armada, salvo una ocasión que perdió la espalda Medina ante Laura Pérez y luego parado un tremendo de Ola Gallardo. No hubo ninguna otra acción en toda la primera parte del Granada que consiguiera generar tanto peligro al Atlético de Madrid, que estuvo defensivamente muy bien, tanto Joris como Lauren, Medina, esa pelea constante que tuvo con Laura Pérez, muy bien la futbolista sevillana. Y la verdad es que se vio un nivel muy, muy alto en defensa y también de concentración, que eso también hay que valorarlo. Que de verdad que la segunda parte quizá hubo un poco al final de relajación, pero la primera parte fue muy, muy seria ante un Granada que con el paso de los minutos se fue creciendo poco a poco. Sí, o sea, a ver, yo creo que defensivamente el Atleti ya el año pasado tampoco tenía muchos peros. O sea,
su gran déficit era a la hora de atacar, y este año pues estamos viendo que no, que esa faceta ofensiva también la están gestionando muy bien. Y sí, un poco lo que comentabas, el Granada pues le plantó cara y incluso llegó eso, como decías, Lola llegó incluso a hacer una intervención de mérito, pero al final la primera parte pues era rojiblanca, iba a ser de todos modos, por una parte o por otra, pero en este caso del Athletic, sobre todo por ocasiones y por posesión. Sí, bueno, rojiblanca o azul el día de ayer que iban las jugadoras de Víctor Martín. Sí, Y bueno, la verdad es que un poco como comentar el final de la primera parte, pues eso, con este empate a 0 se pide un posible penalti en el área del Atlético de Madrid, que lo pide el Granada. Es una jugada que a mí no me parece que sea penalti, es la típica acción que creo que es Gavi diría con, no sé si era con Barquero o con quién era, no, con Laustan me parece que era, que es una jugada que primero puede estar fuera del área, luego no me parece que sea muy claro y bueno, ahí sí que se utilizó ya el FVS, que sí que empezó a funcionar a partir de ese momento y no se pitó penalti, para mí no lo era, es una acción la típica que bueno, y luego es verdad que durante la jornada hemos visto otras jugadas similares que se pitan como penalti, pero aquí es un balón que toca a Gavi y luego arrolla un poco la jugada de Granada, pero para mí hay primero balón y por lo tanto no hay falta. Dicho esto, en la segunda parte el partido la verdad es que cambia radicalmente en cuanto al marcador, porque en el primer cuarto de hora de la primera parte, de la segunda parte, perdón, llegan 2 goles del Atlético de Madrid y además llegan 2 goles en 6 minutos. El primero es una falta que comentaba Alba Pérez en rueda de prensa, que para ella no era falta. Y es verdad que es una acción que se puede no pitar, pero es la típica, que hay un agarrón de, creo que es Manoli, con Jensen. Yo creo que sí que puede ser falta, porque sí que la estaba agarrando, sí que la estaba impidiendo continuar la carrera. Se pita la falta y luego el golpeo de Boerrisa, que va bien colocado, pero bueno, tiene la fortuna también de que pega una jugada de Granada. Y luego Laura Sánchez está muy lenta de reacción y no llega a tapar ese balón que tampoco iba tan rápido hacia la portería. Y quizá le faltó algo más de, no sé si de decir de reflejos o de velocidad de reacción para evitar ese 0-1. Y el 0-2 llega muy rápido, en una acción también muy propia de este equipo, que es una recuperación en campo rival. Y Fiamma hace una maravilla técnica para marcharse de Cristina Postigo y dentro del área no perdona ante una Laura Sánchez que no pudo hacer absolutamente nada. sí, o sea, el primer gol no sé si has dicho que era de Boerrisa o has dicho el golpeo inicial era Es que de Boerrisa, pero el balón lo golpea Boerrisa. Bueno, pero lo golpea Fiamma, perdón, que es sí, verdad, tiene razón, lo golpea eso Fiamma. es, sí. Y luego entra, lo toca Laura Sánchez, luego una jugada de Granada. Sí, ahí pasa yo creo que es que ni era un disparo, o sea, Fiamma se lo creyó, o sea, disparó y había ahí un montón de piernas, pero tanto del Atlético como del Granada. Yo creo que eso también es lo que impide que Laura Sánchez vea bien el balón y por eso mismo no mida bien a la hora de tirarse a por él. Y bueno, al final acaba costándole el primer gol y sí, el segundo es lo que comentabas, una genialidad de Fiamma que también encara por la derecha a Laura Sánchez y yo creo que le pega con el exterior, si no me equivoco, o sea, en un ángulo que era muy complicado porque estaba pues muy pegada a la derecha y la manda al palo largo en una definición muy buena que bueno, yo creo que estamos volviendo a ver, o sea, Fiamma yo creo que nunca ha perdido el nivel, pero que la estamos viendo ahora mismo a un nivel muy bueno. O sea, el año pasado no Sí. brillaba tantísimo, era de las mejores del Atleti, creo yo, pero este año es que está brillando bastante. Igual este año se la ve más. Pero el año pasado para mí brilló la que más de todo el equipo. Yo creo que fue la mejor jugadora de la temporada pasada. También junto con Lola Gallardo, con Lauren. Pero para mí fue la mejor en el centro del campo porque es una futbolista que hacía cosas diferentes. Ahora se está viendo más acompañada con Gaby y con Boerrisa y con lo cual brilla más lo que hace porque antes era un trabajo un poco más sucio de tratar de, bueno, de ser la diferente en el centro del campo. Ahora está viendo un trabajo más donde más le gusta a ella, que es la zona ofensiva, y ahí se ve que tiene gol, que tiene mucha capacidad y mucha calidad,
que por cierto yo es una jugadora que creo que o cambia mucho o debería estar en la lista. No digo que podría estar, debería estar en la lista de España porque creo que en este momento está en el top centrocampistas españolas, sin lugar a dudas, entre las 5 mejores. Creo que ahí no hay dudas. Podemos ver si hay alguna más por detrás o no, pero yo creo que en el top 5 de españolas en el centro del campo ahora mismo está Cima Benítez. Y marca ese segundo gol, grandísima acción por su parte. Y luego es verdad que a partir de ese momento, el Granada también lo comentaba en rueda de prensa Loa Pérez, que no se levantó del golpe. También es obvio, ¿no? Al final es un partido que preparas con mucho trabajo, con mucho sacrificio durante toda la semana. En el cancho vas 0-0 y en 5 minutos vas 0-2 ante un rival que ya sabías de por sí que es un equipo que se crece mucho con el marcador a favor, que además están con mucha confianza. Y también lo comentaba por aquí Robotocho, también te lo quería preguntar si estás de acuerdo, que la diferencia entre este Atlético de Madrid y otras temporadas es que no está montado única y exclusivamente para las transiciones rápidas, es más completo. Estoy muy de acuerdo, pero evidentemente es un equipo que en transiciones rápidas es mortal y si llega el tercer gol. Sí, o sea, el Atleti pues ahora mismo tiene jugadoras que yo creo que te pueden controlar un partido más de bajar un poco la intensidad, o puede ser pues como tienen perfiles como son el de Luani o el de Dio sobre todo, que sí que pueden ser más válidas para esas transiciones rápidas, para esos balones largos que cambian pues de tu propio campo al otro. Y bueno, también en este caso fue Boe Risa la que creo que materializó el tercer gol que llegaba de esta manera, ¿no? Que además también definió muy bien. Eso es otra cosa que el año pasado quizá le faltaba al Atleti, esa puntería, esa definición. Y bueno, debe ser que también pues, en los entrenamientos estén centrándose bastante más en mejorar esa faceta y se está notando. Sí, porque ya vimos también, por ejemplo, contra el Häcken en la ida de previa de Champions, que les falló bastantes ocasiones y al final les costó lo que les costó pasar a la fase de grupos. Entonces tienen que mejorar en esa faceta. Y en esta ocasión es una contra que se va Luani perfectamente de Yujuba. Y la definición, buena parada de Laura Sánchez también con el pie, que lo saca para evitar ese 0-3. Luego es verdad que llegará se hace para Boe Risa y no perdona al futbolista noruega para hacer ese 0-3. Luego hay cambios en ambos equipos. En el Granada entran Blanca Muñoz y Vera Molina, canterana del equipo, que ha debutado esta temporada en algún otro partido y que estará, por cierto, en el Mundial Sub-17 que se va a disputar en Marruecos en un mes y que entró en este partido. También en el Atlético de Madrid entraron Julia Bartel y Amayur. Y Amayur fue la que asistió para el cuarto gol que marca Sine Jensen. Otra jugada muy buena en contraataque del Atlético de Madrid. Y finalmente la definición de la Noruega para hacer ese 0-4. Una Jensen que existe una vez más que esta temporada ha cambiado el chip completamente. Ya no es solo el tema goleador, que también, sino sobre todo que aporta mucho más, que es más trascendente dentro de los partidos, que se la ve mucho más en juego, que encara, que se marcha en velocidad, se la ve como que ha recuperado la confianza y eso evidentemente es un baluarte tremendo porque de tener, y eso que estamos viendo también que este equipo esta temporada de momento no tiene una Gio espectacular porque Gio aún no ha marcado ningún gol y Sí. se la ve todavía no al todo fina, pero con Jensen a este nivel, con Luon a este nivel, con Fiamma, con Boerrisa, con Gaby, con Amayur, desde luego está viendo un grandísimo nivel y en el caso de Jensen creo que es la jugadora que más ha crecido esta temporada. Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que la temporada pasada tenía un perfil más de intentar marcar gol, o sea, de eso, de simplemente balones a ella y dentro del área y que intente marcar gol, pues ya sea pues un poco palomera, ¿no? De cogerlo y marcar. Pero este año yo creo que no, que está influyendo mucho más también en lo que viene a ser la creación de las jugadas, la creación del juego. Y le viene muy bien, o sea, se ve pues como ya no está en esa posición de delantera centro en todo momento, sino pues que está más escorada, cediéndole esa punta de ataque en algunos casos a Mayur, a Gio, y entonces participa mucho más y se la ve con mucha más libertad a la hora de moverse, de hacer desmarques, y le viene muy bien tanto al Atlético como a ella. Y ayer, pues eso, vimos que también, o sea, la definición es que de los 4 goles, 3 goles fueron de definiciones muy buenas del Atleti, entonces se nota la mejoría. Y bueno, 0-4 que suma 3 puntos para el Athletic, que yo creo que son importantes Sí, porque sí, el sí. Granada el año pasado, por ejemplo, se Les empató a le costó cero. un poco. O sea, exactamente, allí fue un 0-0 que es cierto que era otro Granada,
pero bueno, igualmente es complicado viajar hasta allí. Pues sí, no es un partido sencillo. Y luego es verdad que el resultado acaba 0-4. Comentaba por aquí antes Ursido el debut de la canterana Celia Gómez, que yo la conocía un poco porque la había visto con la selección sub-17. Y es verdad que tampoco la tengo muy vista, pero sí que se la vio, como decía por aquí, alguna jugada muy interesante, eléctrica. También salió luego Daniela Miniambres y bueno, también evidentemente con las bajas, pues oportunidades para las canteranas. Y es verdad que en el tramo final se relajó un poco el Atlético de Madrid, el Granada pudo meter gol tranquilamente, por lo que recuerdo que tuvo varias de Andrea Gómez, tuvo también otra Yolanda Sierra, tuvo también otra casi al final que bloqueó Laurel Leal con una muy buena intervención. Y bueno, yo creo que al final sí que pudo merecer el gol el Granada, porque la segunda parte tiró más veces que el Atlético de Madrid, tiró 8 por 7 de las madrileñas, aporta 4, 6 para el Atlético de Madrid, pero yo creo que el Granada en la segunda parte, sobre todo al final del partido, ese último tramo, fue buscando el gol de la honra. No lo consiguió, pero creo que lo mereció. Y bueno, el Atlético de Madrid pues suma otra victoria muy, muy importante con estos 3 puntos. También comentaste el tema de la defensa, otro partido con portería cero. De momento se lo han encajado en 2 partidos, que es contra el Madrid y contra el Real Madrid, y 3 porterías a cero. Están segundas, con esta diferencia de goles sobre la Real Sociedad, y sobre todo se ve un equipo que crece bastante y que estos partidos que la temporada pasada no los sacaba, o le costaba mucho o no los sacaba, este año de momento parece que sí, y no solo por lo que comentábamos otras veces de, bueno, pues llega una Gio y gol, o un córner y gol, sino por juego, por dominar, por encontrar soluciones y por poco a poco someter al rival y sobre todo, evidentemente, luego también ajusticiándolo con goles. Sí, o sea, yo creo que el único pero que se le puede poner a este Atlético de Madrid es eso mismo que has comentado, que al final del partido se pudo relajar un poquito, Sí, pero vamos, con un 0-4 en el marcador, yo creo que puede ser lógico. O sea, no vamos a ver el mismo Atlético de Madrid con un 0-0, con un 0-1, que con un 0-4. O sea, entonces, pues bueno, o sea, quizás eso es lo único que les puede llegar a pasar factura en algún momento, pero teniendo esta ventaja, yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene pocos detalles sí. que destacar en el sentido malo, ¿no? No, no, desde luego, lo único malo que se puede hablar es un poco el ver qué pasará en unas semanas cuando haya Champions y cuando esté el equipo un poquito menos fresco físicamente. Pero se ve un equipo muy bien trabajado, con muy buenas jugadoras y que sobre todo van aportando diferentes futbolistas. Que no se depende ahora mismo de una Gio o de una Luani, sino que hay diferentes jugadoras que van aportando en cada partido. Y aquí, donde nos pinta también un poquito el escenario, es en este otro partido que vamos a comentar, es Athletic Club Sevilla 1-1, ambos equipos que sumaron un punto que creo que al Sevilla le puede valer de más, pero quizá incluso les pudo saber a poco. Un Athletic Club que otra jornada más, y ya van 5, sigue sin ganar, y la sensación ya no es de la Champions se ha escapado, que sí, porque yo creo que la diferencia que queda ahora mismo, que son 10 puntos con la Sociedad, es muchísimo, sino sobre todo la sensación de que el proyecto está un poco estancado y que sobre todo el equipo no ha conseguido levantar todavía cabeza en toda la temporada, y es un partido este que creo que es el momento, bueno, es la metáfora perfecta de la temporada hasta ahora. Es un partido que se ponen por delante, que mejoran un poco cuando van por delante, pero otra vez les empatan en una jugada que aquí la que no suele fallar, falla, porque para mí Clares en esta jugada podía haber hecho algo más. El balón no va tan colocado como para que no lleguen a Clares. Y luego, en la segunda parte, no generan prácticamente nada, ni con 11 ni con 10 al final. Y es un puntito que, bueno, pues es mejor que nada, pero es otra jornada más sin ganar. Y sobre todo es que ahora le viene consecutivo, la semana que viene Atlético de Madrid y la siguiente Real Madrid. Es que te puedes ir con 7 jornadas sin ganar. Y eso, desde luego, no es lo que se esperaba de este equipo. Sí, o sea, yo creo que ya es una tónica que venimos comentando, que sobre todo en el Sevilla sí que ha habido cambios, sí que dentro de la plantilla, pero es que en el Athletic la plantilla, o sea, tampoco ha tenido muchas bajas. La más destacada viene en el Sí. banquillo, que es esa baja de David Aznar por Javi Lerga, pero, o sea, es que por eso mismo yo creo que parece un poco
inexplicable, ¿no? Cómo el Athletic no está terminando de encontrar un juego, porque el año pasado sí que lo tenían, sí que tenían una idea bastante clara, pero este año no hay manera, o sea, y eso pues se ve reflejado en que todavía no han conseguido ganar ni un solo partido, o sí, bueno, miento, creo que ganaron uno, si no me No, no, no. equivoco, ¿no? En Liga no ganó ninguno. En Pues pretemporada sí ganaron alguno, pero en Liga no ganó todavía cierto es, ninguno. Llevan 3 puntos en 5 jornadas, que son tres cierto es. empates. La semana pasada contra el 3 empates. Español y primera jornada contra el Tenerife. Y bueno, pues además son 3 puntos, 3 goles marcados. No es un inicio de temporada, desde luego, idílico. El 11 en este partido con Claes en No, portería, defensa con dos centrales, Noadira Masi Torre y Landaluce, carril izquierdo para Nerea Nevado, derecho debutante Nerea Benito. Entiendo que es lesionada el Espuro porque no salió en este partido tampoco en el banquillo. Centro del campo para Maite Zubieta junto con Sara Ortega y Maite Valero. Y arriba, izquierda para Mézaga, derecha para Agote y de punta Azcona. Yo creo que repiten el 11 en ataque de la semana pasada, que comentabas que estaban siempre rotando. Yo creo que esta vez sí que han mantenido el mismo ataque que la semana pasada. Y el centro del campo más o menos lo mismo. Pero no es cuestión de nombres, es cuestión de que la Azteca no funciona ahora mismo. sí, efectivamente, creo que sí que repitió el tridente de ataque. A mí es el que, así por nombre de primeras, es el que más me puede llegar a convencer, pero visto el rendimiento, visto el resultado, es que tampoco. O sea, por mucho que sean las que supuestamente mejor rendimiento te pueden dar en ataque, tampoco terminan de encontrar porterías. No sé exactamente qué les puede faltar, pero porque ya hemos visto, por ejemplo, a Daniel Agote, ya no solamente el año pasado en el Athletic, sino en categorías inferiores Mm. de la selección, que es una jugadora con muchísimo desborde, con muchísima facilidad para llegar a portería y para incluso ver gol. Azcona, bueno, o sea, no es una delantera tampoco que marque muchísimos goles a lo largo de la Mm. temporada, pero bueno, o sea, ocasiones suele tener. Y a Mézaga, pues un poco también como el caso de Agote, ¿no? O sea, es una delantera pues que quizás incluso con un pelín más de gol, menos regate, pero un pelín más de gol, pero es que ninguna de las tres está terminando de despuntar. Y a ver, a lo mejor ese mismo es el problema, ¿no? Y del Athletic, y cuando terminen de despuntar y se despierten esta temporada, cambie la situación muchísimo, pero ahora mismo se Pues antoja un hablamos poco de un complicado. equipo muy joven, de jugadoras un poquito experimentadas. Es verdad que más que otras temporadas, pero al final es un equipo que no está acostumbrado a este inicio de temporada tan malo, porque son jugadoras que han estado demostrando años anteriores que estaban peleando por meterse en Champions y ahora de repente se ven que no son capaces de ganar ningún partido. Y la cosa ya es sobre todo a nivel, creo, mental. Ahora lo comentaremos un poquito más, pero yo creo que no es tanto el tema futbolístico, que también, sino también a nivel mental. En el Sevilla, el equipo de David Losada en portería Suyastres, defensa de 5 con Isa Álvarez, Eva Llamas y Alice Márquez en el centro de la defensa, lateral derecho. Bueno, realmente no fue para Raquel Morcillo, fue más para Alice Márquez. Carril izquierdo para Esther Martín, centro del campo, Alicia Redondo, Rosa Márquez, Iris Arnaiz. Banda izquierda Raquel Morcillo, banda derecha para Andrea Álvarez y en punta Inma Gavar, que volvió la semana pasada a jugar de inicio, esta semana ha repetido también. Y en el 11 pues bueno, este sistema defensivo, ya la verdad es que no lo comparto. Creo que fue más un 4-3-3 o 4-4-2 en cualquier caso, con Raquel Morcillo más en el lado izquierdo, pero en cualquier caso, bueno, pues también clave recuperar a Raquel Morcillo porque este inicio de temporada no había podido jugar por lesión y ayer se notó que es una jugadora que le puede aportarle mucho a Sevilla. Sí, o sea, me llama la atención, o sea, porque estaba mirando también aquí ahora en la alineación del Sevilla, en suplentes también, la ausencia de Débora García, o sea, no sé, a lo mejor me he perdido un capítulo o algo, está lesionada, ¿sabes? Ni idea, o No, la sea, semana claro, o pasada sea, jugó ante el ahora me Barça sin llama, problemas. no sé exactamente, bueno, eso, dejando a un lado eso, sí, Mm. o sea, un esquema pues que Losada intenta pues más o menos también, tiene la idea más o menos establecida, pero va probando pues con unas jugadoras y con otras, sobre todo pues también teniendo en cuenta esa baja de Gemma Gili, que le hizo mucho daño desde la primera jornada y que todavía creo que no ha terminado de suplir, de ver qué pieza es la que puede encajar, porque
además es una jugadora muy, muy importante dentro del Sevilla, pues ya no solo por calidad, sino por veteranía. Y entonces, bueno, o sea, vimos eso. Igualmente lo iremos comentando, pero en defensa también yo creo que el Sevilla, Eva Llamas, ya lo dijimos en el partido anterior, que hizo buen partido. En este quizás no tanto, pero bueno, yo creo que va despertando un poco el Sevilla. O sea, no está Sí, a no, un sí, nivel de hecho maravilloso. en este partido yo estoy más con eso, con que el Sevilla es verdad que, bueno, pues no yo consigo otra victoria, que solo hemos conseguido una en lo que va de temporada y hemos marcado solo 2 goles y tal, pero yo creo que el Sevilla en este partido se puede ir más positivo. El Athletic se puede ir otra vez más, pues con muchas dudas. Comentaba por aquí Roberto Ocho que si le da la patada larga como revulsivo ayudaría, que no pasará, pero que es lo que suele hacerse cuando se tiene que ver una dinámica negativa. Claro, ¿se puede hacer eso y que funcione? Pues sí, pero no sé si es la única solución. Y además teniendo el calendario que tienes ahora. Porque ahora tienes partidos, como he dicho, que es muy complicado que puedas sumar algo. Yo entiendo que el momento para que eso pase será el parón. Si no se mejora para entonces, en el parón cambias de técnico, que no sé qué podría hacer, no sé qué entrenador o entrenadora podría coger el equipo en ese momento y, bueno, pues cambiarlo todo, darle la vuelta al equipo y conseguir de repente que reaccionen, porque por fútbol no es decir, es que es un equipo que jugadoras tiene. Obviamente, el partido de Atlético ayer no es bueno, como tampoco ha sido ninguno anterior bueno, pero futbolistas tiene. Desde el principio es verdad que se ve un Athletic con balón ante un Sevilla que me gustó mucho más su planteamiento, porque la verdad es que era un planteamiento mucho más práctico, de defensa fuerte, estable, contraataque con Andrea Álvarez, con Raquel Morcillo, con Inma Gavarro. No generaron mucho peligro, pero sí tuvieron bastante claras las ideas. En el Athletic era un poco, pues, tratar de inventar. También noto muchas veces como que Sara Ortega, Maite Valero, Maite Zubita están un poco en la misma altura y no hay una jugadora que suba un poco más la posición. Como que a veces falta una futbolista que trate de conducir más el balón, trate de desbordar de alguna manera. Y a veces están como demasiado estáticas y luego los extremos, pues un poco lo mismo. Si los extremos son uno contra uno, no se genera tanto como si hubieran 2 contra 1 con la bandera. También subiendo. Al final yo creo que también son factores un poco de confianza en el juego y sobre todo también de ser un poco más imprevisibles. De momento el Athletic Club es un equipo jugando muy previsible y que parece como que le tienen muy aprendida la idea de juego. Es verdad que hubo tramos, sobre todo a partir del gol, que ahora vamos a comentar la jugada del gol, que es un penalti cometido por Raquel Morcillo sobre Maite Valero, que es una estupidez, la verdad, porque es una jugada que no iba a Sí. nada y es un agarrón por detrás que no tiene sentido y es un error grave por parte de Raquel Morcillo. Lo tira Vineria Nevado. Y creo que a partir del gol sí que hay un tramo del Athletic que se ve, pues un poco lo que comentaba, que como ese chispazo mental de, bueno, pues vamos por delante, vamos a seguir jugando de esta manera, vamos a combinar, vamos a intentar hacer gol. Y hay un momento del Athletic que, bueno, no llega a marcar el segundo gol, pero sí que genera alguna que otra ocasión, sí que se le ve un poquito más fluido y se le ve como jugando con más intención. Luego llega el gol del Sevilla, que además llega en el momento que te llega, antes del descanso, en una falta que creo que en Anclares se come un poco, y claro, ahí ya el partido otra vez para abajo. Sí, o sea, yo creo que el Athletic lo que le está faltando es sobre todo lo comentabas, el centro del campo, ¿no? Y lo que se está viendo, por lo menos esa es la sensación que me da a mí, es que se apresuran demasiado. O sea, que es balón en largo buscando a alguna de las extremos o a la delantera, sin tener en cuenta ese centro del campo, que bueno, tiene jugadoras, o sea, tiene a Sara Ortega, que el año pasado yo creo que también estaba un pelín más adelantada de las 3 centrocampistas que comentas, es la que más perfil ofensivo puede llegar a tener y bueno, ya hemos visto que puede llegar incluso a tener regate, a encarar, o sea, que no es una jugadora que digas, vale, no, es que es más un perfil de organizadora, de... No, no, o sea, puede crear juego perfectamente en ese sentido y encarar. Entonces, quizás el juego del Athletic tenga que pasar también un poquito por eso y no tener tanta prisa de balones en largo
buscando a que una delantera pues marque. Y Sí, también puede ser eso, un factor anímico, porque se vio que después del gol, después del penalti, ahí ya el Athletic, cuando iba por delante en el marcador, sí que dijo, vale, pues sin esos agobios, sin esa ansia de tener que marcar otro, sino de decir, bueno, vamos por delante, vamos a intentar controlarlo, temporizar, y ahí se vio una versión un pelín mejor. Y sí, lo que sí. comentas del gol de Sevilla, Nanclares, más que ella en sí, yo creo que es la barrera, también cómo la posiciona, que el Bueno, Sevilla es ese listo, error suyo de primeras, por la barrera como la posiciona, o eso, error de sí, segundas, porque no lo tapa. Al final no lo hace bien, porque es un balón que es verdad que tiene un gran golpeo y pared, pero no es un balón sencillamente potente ni tampoco un balón muy colocado. No es un balón que vaya a la escuadra, ni tampoco vaya muy hacia abajo. Es un balón que va bastante centrado y tampoco va muy fuerte. Yo creo que Nanclares debería haber llegado al menos a tocarlo. Porque ni siquiera yo toca el balón, entonces error ahí de la guardameta del Athletic. Y comentar el tema de la impaciencia del Athletic, y para mí un dato muy claro en esto, que es que en centros, en el partido de ayer tuvieron un 1 de 17. Es decir, en centros solo remataron uno de todos los que pusieron. Y que es una idea lo de los centros, que ante un Sevilla, con Eva Llamas, con Alex Márquez, con la propia Isa Álvarez, eso. no es una defensa floja en centros, son jugadoras altas, fuertes, corpulentas, y tienes a Azcona para rematar a esos centros. Entonces es una idea que no le hay mucho sentido porque es un equipo que no tiene rematadoras para esos centros. Luego es verdad que la segunda parte sí que sale Ane Campos y puede rematar, pero no tienes esa futbolista desde el principio a la que busques por arriba. No es una táctica que debamos utilizar demasiado. Y luego también es verdad que otra ausencia también clave es la de Clara Pinedo. Pero claro, Sí. ¿hasta qué punto es Clara Pinedo la culpable, entre comillas, de que el Athletic no esté mejorando su juego ofensivo? Porque es verdad que en ataque lo de Clara Pinedo se puede notar mucho porque es una jugadora muy importante, muy buena técnicamente y que hace como que todo se equilibre. Pero yo siento con este Athletic a nivel defensivo no está como la temporada pasada. El año pasado era un equipo que llegaba muy poco y muy bien. Este año el gol de ayer es una acción que creo que no defiende bien, en este caso Nanclares, y en la segunda parte el Athletic sufre mucho a nivel defensivo porque el Sevilla es verdad que con el 1-1 pues tiene alguna llegada a contraataque, pero el Athletic otra vez como que transmite mucha inseguridad, mucha debilidad, mucho nerviosismo y en defensa muchas veces se quedan muy desprotegidas y eso es lo que tiene que vigilar porque es un equipo que primero no mete gol, porque en esta temporada lleva 3 goles en 5 partidos y luego encaja mucho, porque además del partido del Barça ha encajado en el resto de partidos quitando el primero contra el Tenerife y es un equipo que nos transmite pues, un poco de sensación de inseguridad, de dudas y la segunda parte cuando podemos esperar un Athletic dominador con el balón a por la victoria, no vemos eso para nada y se ve incluso más cerca para mí al Sevilla de marcar el gol de la victoria que al Athletic. Sí, sí, o sea, desde luego, la segunda parte, yo creo que hasta la expulsión de Alice Márquez era del Sevilla completamente, o sea, no sé estadísticamente cuántas llegadas tuvieron, por aquí lo dirán, En la la primera segunda, parte, bueno, en la segunda parte tuvieron en tiros el Athletic 4, el Sevilla 9, a puerta 1-3. Así que sí, o sea, obviamente pero en hubo el cuanto a doble de llegadas, o tiros. sea, se vio también, ya no solamente en cuanto a llegadas y estilo de juego, sino de ganas. O sea, el Sevilla iba por el partido, mientras que el Athletic sí que, bueno, con eso, con los balones largos, pues buscaba el gol, pero también se parecía que se conformaba un poco con el empate. Y ya, pues bueno, cuando el Sevilla sí se queda con 10, ahí sí que parece pues que el Sevilla dice, hombre, un empate fuera de casa con una menos no está mal del todo y el Athletic sí que se viene un pelín arriba, pero vamos, que tampoco creo que ninguno de los dos en la recta final fuese por el partido demasiado y entonces el 1-1 creo que les podía llegar a servir. Sí, 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 totalmente. Yo creo que ese tramo de partido de la segunda parte es el Sevilla el que más propone, es el que tiene ocasiones más claras, porque recuerdo, por ejemplo, una que le da Hegel a Fatou Kanté, que era gol o gol y la tira fuera de Bilbao. Sí, Y sobre todo se veía un Sevilla que cuando atacaba era todo mucho más fácil, mucho más fluido. André Álvarez, Kanté,
Inma Gavarro, Hegel, que la segunda parte estuvo mucho más adelantada. Y en el Athletic es que las únicas jugadas de peligro eran acciones de individualidades dentro del área, a ver si había penalti. Hubo una de Jonah Mézaga que se pidió penalti, que no me lo parece. También hubo otra anterior que un poco lo mismo. Hubo varias jugadas de eso de, bueno, ya que no es solución de otra manera, pues buscamos una caída dentro del área que pite penalti la colegiada y victoria. Y no cayó. Luego, el tema de la expulsión. Aquí, error grave de Alice Márquez. Otra semana más que no entendemos por qué una jugadora agarra de la coleta a otra futbolista. Más aún en el momento que era esa jugada, porque realmente no le veo sentido ninguno a coger de la coleta a Sara Ortega. Error de Alice Márquez, expulsada y deja a su equipo con una menos, pero tampoco se notó para nada, porque el Athletic no fue capaz de imponer ese ritmo superior y no fue capaz de marcar ese segundo gol del partido. Como digo, es que la primera parte hubo tramos bastante buenos a partir del gol, pero es que en la segunda parte, que es donde se tiene que ver un equipo que quiere, un equipo que busca, un equipo que intenta llevarse la victoria y que no está cómodo con su racha, se ve un equipo que tira menos que el rival y que genera menos que el rival. Entonces, da un poco la sensación de que el Athletic no es cuestión de actitud, de querer o no querer, porque seguro que ellas quieren y van a por todas, pero no funcionan. Y sobre todo la segunda parte, ahí se ve que no hay ideas más allá de eso. Jugadas aisladas de tratar de forzar algún penalti, algún balón suelto, por ejemplo, me gustó el tramo que jugó Oguiza, que hizo un trabajo muy bueno en la segunda parte del rato que estuvo, pero al final era un poco a la desesperada, a ver si salía alguna acción, se llevaba la victoria y es un poco buscar el resultado antes que el juego. Y de momento no está ni una cosa ni la otra. Sí, sí, pero es que con las jugadoras que tiene el Athletic no puede jugar a, bueno, vamos a intentar sacar un penalti. O sea, tienen jugadoras para tocar, para construir jugada, vale, para balones en largo también, eso por supuesto. O sea, tienen muchísima velocidad, pero desde luego no pueden basarse en balones en largo exclusivamente y en intentar probar, pues a ver si sale algún penalti y nos llevamos el partido a base de un penalti bien pitado la primera parte Sí. y otro en la segunda. O sea, yo creo que deben exigirse un pelín más en ese sentido, porque calidad, es que nos estamos hartando de repetirlo jornada tras jornada, calidad tienen de sobra, pero no terminan de encontrarse. Pues sí, y con este otro empate se quedan decimocuartas, es el equipo que marca el descenso con 3 puntos, el Sevilla decimosegundas con 4 puntos, uno por encima del Athletic y 2 por encima del descenso. Así que obviamente, pues evidentemente no es un inicio de temporada ideal para el Athletic, como decimos, ahora tiene por delante Atlético de Madrid y Real Madrid. Y seguimos con la jornada, vamos ahora contra un duelo entre dos equipos que aún no habían ganado lo que iba de temporada, que buscaban la victoria, que buscaban sobre todo en contra de sensaciones, y el Levante no lo pudo hacer ante el Eibar, que se llevó la victoria con gol de la debutante Opa Clement, que marca su primer gol de la temporada, y que le dio la victoria al Eibar de manera, bueno, pues creo que merecida, lo que creo que fue superior el Eibar en el partido, ante un Levante que una vez más no se le puede sacar en absoluto ganas, actitud, intención, proponer, no se le puede sacar nada de lo que no es futbolístico. El problema del Levante es futbolístico. Es un equipo que tiene poco talento y que luego defensivamente pues encaja goles. Y es que en la segunda parte pues nos come un poco igual que el Athletic. Tienes que remontar un 0-1 y la segunda parte ni un tiro a puerta. Así es imposible. El Levante que iba perdiendo y que es cierto pues que la segunda parte pues que tenían que intentar pues ir aunque fuese eso a por un empate, un punto que contra un rival yo creo que directo pues hubiese servido de algo, sobre todo ya no solamente por el hecho de que tienes un punto más tú, que a la larga te viene muy bien, sino que el rival te saca dos menos. Entonces, ahí el Levante, pues yo creo que va a echar en falta este partido después al final de la temporada. Esperemos que no sea así, pero es que ahora mismo, yendo último con un solo punto, lo tiene muy, muy cuesta arriba, que la temporada pasada también era así, también Mm. pintaba muy feo para el Levante a principio de temporada, incluso a mitad, pero lo acabaron sacando. Este año, pues es lo que dices, ¿no? O sea, por ganas lo están intentando
Y bueno, veremos si por calidad futbolística, sobre todo ahora, pues eso, con esos nuevos fichajes que han ido llegando, que han ido debutando en la jornada de ayer, acaban llegando los resultados. Por ahora no, pero bueno, quién sabe. Claro, es que el tema es eso. Calidad futbolística a este equipo no le sobra. Y luego, pues, hay más factores en este partido que no salen a su favor. Pero el principal problema que tiene este equipo es eso, que tiene poco talento pese a que ha fichado mucho y de momento pues no se le ve un grandísimo avance. El 11 del Levante con cambios en algunas posiciones, en portería no, en esta semana repitió Laura Coronado, defensa de 4 con Tere Mérida junto con la canterana Alma, el lateral izquierdo Braga Baldón, derecho para Alarilla, centro del campo Carol Marín con Dolores Silva, con Raderlin Carrasco de extremo izquierdo, en la derecha Cintia Cabezas y en punta debutaba como titular la peruana Pierina Núñez y también en punta Erika González, que repite una semana más y que bueno, pues era un poco, bueno, es la jugadora encargada de darle un poco de calidad al equipo y es que tampoco está viendo la mejor Erika y es que si Erika no está a su mejor versión y el resto de jugadoras no acompañan, pues evidentemente sufren mucho. Sí, o sea, el Levante es cierto pues que tiene jugadoras, como es el caso de Erika, que tienen muchísima calidad, pero es que las otras 10 tienen que acompañar, que igualmente eso, hay otras a Larilla, el año pasado recuerdo también partidos en los que tiró de veteranía, de capitanía y ella misma creo que fue que marcó un doblete incluso en un partido. Coronado, yo creo que tampoco está haciendo malos partidos, o sea, estamos viendo un bonito duelo en ese sentido en la portería entre ella y Tarazona. También yo creo que Emily Lima estamos viendo por aquí también pues que cuenta con la cantera que le está dando minutos. A lo mejor son las propias canteranas las que tienen ahí, pueden sacar las castañas del fuego al Levante, pero es cierto pues que hay que dejarlas pues reposar un poco, que no puede ser de la noche a la mañana, ni mucho menos pues que chicas de 18 o 20 años tienen que acostumbrarse a lo que viene a ser la Liga F, la máxima competición deportiva en el fútbol femenino español y entonces eso se tienen que ir adaptando al igual que los fichajes. Así que pues a lo mejor al Levante hay que darle un par de jornadas más. Lo que pasa es Pero que, es que claro, ahora estamos ya en la mismo con jornada un 5. punto, ya. Es que hemos Sí, sí, pasado sí, el ya el problema primer es sexto ese. de competición y llevan, pues eso, un punto. Un punto, sí, sí. Es que no Ahí es, es lo que... no es fácil. Y obviamente es verdad que no hay tampoco equipo por delante de ella al que esté mucho mejor, pero es en este momento el equipo que menos opciones le veo de salvación, honestamente. Luego, igual durante la temporada, pues mejoran, Erika eleva su nivel y alguna otra jugadora también, pero en este momento la verdad es que lo veo bastante complicado para el Levante. En el Eibar, esta jornada en portería Austalaga, defensa de 5 contra centrales Carla Andrés, Mireia Masegur y Echezarreta, carril derecho para Patri Ojeda, carril izquierdo para Garací Fácila, centro del campo, Emma Moreno, Elena Altonaga y Alemata Belém, y arriba la debutante Opa Clement y Laura Camino, que repite una semana más en un 11 en el que la principal novedad quizá, pues aparte de Opa Clement, también es Emma Moreno, que la semana pasada ya jugó ante Granada, jugó buenos minutos y ayer otra vez voy a demostrar que es una futbolista que le puede aportar mucho a Eibar. Sí, o sea, yo creo que Emma Moreno poco a poco pues está demostrando que a pesar de ser una jugadora joven, pues que también puede tener mucho peso dentro del Eibar y aprovechar esa cesión desde el Atlético de Madrid, porque bueno, o sea, también lo hemos visto más allá de en el Atlético, que creo que llegó a debutar y a tener algunos minutos con el primer equipo, en el B lo hizo muy bien y también pues en categorías inferiores de la selección vemos que es una jugadora que tanto en defensa como en ataque te puede aportar muchísimo, muchísima polivalencia, porque igual que te juega en el centro del campo, te puede jugar en las bandas, entonces ahí pues eso le puede ayudar también pues a buscar diferentes sitios en los que adaptarse en el esquema de Eibar. Y bueno, también la sorpresa sorpresa, el debut de Clement, que bueno, yo creo que llegar y besar el santo, ¿no? En un equipo como el Eibar, que ofensivamente le cuesta un poco. Y no se te está escuchando, creo.
Ahora sí. Sí, sí, que debutó la semana pasada ante el Granada, ya jugó 9 minutos, bueno, jugó de inicio además ese partido, no marcó, esa jornada sí, y obviamente pues una futbolista que puede aportarle mucho al Eibar ofensivamente, que tampoco es que esté un equipo muy sobrado en esa faceta. El partido arrancó como se esperaba, con dos equipos, con una presión adelantada muy asfixiante, porque sabían que era un partido para ambos equipos muy importante, y que pues tocaba trabajar, arremangarse, presionar, correr, esforzarse. Y fue un partido que la verdad es que la primera parte, pues eso, se vio muchísimas acciones de imprecisiones, de duelos, de jugadas que no acababan en nada, pero es un poco pues lo que tenían que ver ambos equipos porque su plan era un poco también contrarrestar el plan del rival, que era el mismo plan. Al final era un partido, eso, entre dos equipos que juegan un poco a lo mismo, pero que sí que se veía una cosa diferente en el Eibar. Cuando tenía el balón Emma Moreno, daba una calidad a la jugada que no daba en el Levante, también al Tonaga le daba otra capacidad. Y luego también es verdad que el Levante le costaba más acabar las jugadas. El Levante generó mucho la banda derecha con Cintia Cabezas, que la verdad es que fue la que más me gustó por ahí. Núñez sí que tuvo alguna jugada, pero tampoco me gustó en exceso. Y el EPA, por ejemplo, pues Opa Clemen, la verdad que hizo un trabajo muy bueno, porque aparte del gol que marcó, pues también una jugadora que corrió mucho, que presionó, que ganó balones, que acabó jugadas, porque muchas veces eran balones que acababan en el centro del campo, y le llegaba a ella y llegaba, tiraba. Laura Camino lo mismo, son jugadas que, bueno, pues muchas veces las acabas por a ver qué pasa. Igual hay un rechace, igual, bueno, pues genera peligro y es verdad que el partido, pues no hubo muchas ocasiones claras de peligro, pero ambos equipos, pues están muy, muy igualados. Y el gol, pues llega en una acción a balón parado, es verdad que es una segunda jugada a balón parado, digamos, centro muy bueno de Masegur y luego el remate también muy bueno de Opa Clemen para hacer ese primer gol de la temporada para ella y también el primer gol de la temporada para el Eibar de una jugadora de Eibar, porque la semana pasada también marcó ante el Granada, pero fue en propia puerta de Yuyuba, con lo cual, primer gol de la temporada que marcó una jugadora de Eibar en la jornada 5. Aún así, después de este inicio de temporada tan complicado para ellas, creo que los puntos que llevan, con haber marcado solo 2 goles, uno propio suyo, no son tampoco ni mucho menos mal los datos. Claro, eso habla muchísimo y muy bien del Eibar defensivamente, ¿no? O sea, el año pasado sí que era un equipo mucho más rocoso, quizás. Este año parecía que se le complicaba un poco más la tarea defensiva, pero bueno, es que igualmente sigue siendo muy sólido defensivamente. Yo también lo digo muchísimas veces, a mí Astralaga me parece una portera de muchísimo futuro y también de muchísimo presente. Y la defensa del Eibar en general también con Carla Andrés, con Masegur, con Echevarreta, me parece pues muy, 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 muy buena y de muchísimas garantías. Y bueno, si ya le sumas que lo que comentabas, que era el hecho de que intentaban finalizar jugada, o sea, como sea un poco, pero Sí. finalizar jugada, porque es que así, o sea, puede ser lo que le falta un poco a Eibar y así pueden llegar los goles también, o sea, solamente viendo el de Fiamma contra el Granada, el primero, un tiro que prueba suerte entre un montón de piernas y al final acaba entrando pues por un poco de suerte también, pero por intentarlo. Entonces, Y yo creo luego que el Eibar, también porque eso son partidos en los que, como ambos equipos buscan un poco de contraataque, si no acabas jugadas, pides el balón, y llega el contraataque del rival, te pueden hacer daño. Así que al menos pues acabas jugadas, la también. quitas de encima, pelotazo, si va a portería, fantástico, si no, pues no pasa nada. Y ya está, es un poco Saque de también el, puerta y ya está, sí, sí. no, es el plan que buscó el Eibar, también un poquito el Levante, aunque menos, porque la primera parte la verdad es que la estadística fue más para el Eibar en cuanto a tiros, 3-10 para el equipo armero, a puerta 1-3. Y ya digo, el Levante pues me gustó en la derecha sin cabezas, pero es verdad que es un equipo que futbolísticamente es muy muy limitado, que le cuesta mucho generar ocasiones, y encima un Eibar que es un equipo defensivamente bien armado, pues se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Un equipo que le cuesta mucho contra otro que es muy bueno haciendo ese trabajo de que le cueste al rival, pues no fue el mejor día del Levante, que aún así, la primera parte pues no fue mala, pero se fueron con ese gol en contra. Hubo también otra jugada que pidió penalti Cintia Cabezas por parte de Graci Facilda, que para mí no lo es, creo que es una jugada que incluso si no pita falta tampoco pasa nada, porque creo que es más la colombiana la que se deja caer cuando no trae contacto con Garazi, que me gustó mucho por su partido de ayer. Y la segunda parte, otra vez el Levante, otro
síntoma de que no está el equipo cómodo, otra vez un doble cambio en el descanso. Se marcharon Erika y Raerlin Carrasco, entraron Ana Franco y Daniela Castellanos. Otro fichaje, otro debutante en esta jornada, que bueno, no lo hizo mal, pero es que los fichajes que tiene el Levante son fichajes que no conocen Liga F. Son fichajes que igual te funcionan, pero no hay ninguna garantía en ellos. Entonces, entre que de por sí te toca la adaptación, tanto no solo del equipo, sino también de la entrenadora de Mili Lima, que nunca ha entrenado tampoco en Liga F. Se está viendo un Levante que ha llegado a Liga F con el pie cambiado, con una entrenadora sin experiencia, con un equipo con falta de calidad y con falta de experiencia también. Y que no se le puede sacar nada más porque es un equipo que lo da todo, que trabaja. Además de la afición respondió a tope, todo el partido muchísimo ambiente, mucha animación, pero no pueden meter goles desde la grada. Y es que el Levante en la segunda parte, pues punto honor, carácter, ganas, raza, de todo, pero no puso fútbol y como digo, o sea, al final, teniendo que remontar ese 0-1 en la segunda parte, tira 4 veces, 6 el Eibar, 0 a portería el Levante, 4 del Eibar. Así, evidentemente, es imposible remontar. Sí, sí, así es muy complicado conseguir darle la vuelta al marcador. Y lo que comentabas también de la adaptación era un poco lo que decía yo al principio, ¿no? Que al Levante, sobre todo, me parece que ha hecho fichajes que no sabemos exactamente cómo van a responder, también por eso, porque no tienen esa experiencia dentro de Liga F. Entonces, a lo mejor dentro de un par de partidos sí que te responden un poco más, pero es que han llegado, yo creo que tarde. O sea, el Y es que lo fichaje, la peor venta de para Chacón ellas es fue que están tardísimo. jugando los partidos directos ahora. Que lo recuerdo, Claro. por ejemplo, con la temporada pasada con el Betis, que también empezó un poco así dubitativo y tuvo pronto Español y Deportivo, que creo que sumó 2 empates. Y luego, pues luego hubo más factores, pero al final, estos partidos ahora tan pronto, al Levante le han pillado mal, porque ha tenido en casa Eibar, en casa la Lama, y asumó un punto de 6, el Granada otra derrota, entonces ha sido muy complicado. Sí, sí, son jugadoras pues que a lo mejor acaban respondiendo, pero es que además han llegado pues en la jornada 3 o 4 y hasta la 5 o la 4 no han podido debutar e ir conociendo un poco más al equipo y a la competición. Pero bueno, que igualmente ya no es cosa de solamente los fichajes, sino No, no, no. de calidad en general. Sí, sí, porque en la plantilla de la temporada pasada ya justita, que dependía de una Chacón maravillosa, de Paula Fernández, de Ángela Sosa, como se van las tres, pues se queda un equipo muy desvalido. Yo este equipo, pues, salvo que los fichajes, alguno de ellas demuestre un nivel espectacular, ahora mismo yo creo que este equipo le va a costar mucho. Y en el Eibar, pues la segunda parte otra vez bastante bien trabajada, defensivamente muy, muy sólidas. Es un partido que además le viene muy bien porque es un equipo que con el marcador a favor se defienden bien, en bloque medio bajo es un equipo muy, muy fuerte. Y luego además en duelos individuales es un equipo que presiona mucho, que es intensas. Y luego, por ejemplo, la entrada de Guireñu creo que es un acierto por parte de Goicoechea porque es una futbolista que es todo raza, todo carácter, todo punto honor. Es una jugadora que va a todos los choques, que va fuerte, que va rápida. Ganó muchos balones también en la banda derecha. Y luego también, por lo mismo, para Carmen Álvarez y para los resto de cambios, como ir a la costa. Pero era un partido que tenía muy bien planteado, muy bien trabajado. Y con el gol, evidentemente, pues allanó mucho más el camino ante un Levante que, como digo, no lo dejó de intentar, pero en ningún momento estuvo cerca del gol, salvo que, pues, bueno, hubiera pasado una jugada a balón parado que hubiera sido el empate, porque en estático no generó nada el Levante y el Eibar estuvo bastante cómodo. Así que, bueno, pues 0-1 para el conjunto armero, primero de toda la temporada para ellas, que es más que 3 puntos, porque estos son partidos que valen más de 3 puntos, se quedan undécimas con 4 puntos a una de la Lama, empatado por ejemplo con el Sevilla y por ejemplo a uno del Athletic, uno por encima del Athletic, que es mismo el último equipo vasco, y el Levante es último con un punto, lo hemos comentado antes, a 2 salir del descenso, que ahora mismo es lo que marca el Athletic Club, pero sobre todo con una sensación de que este Levante pues va a tener que ponerse la pila muy muy rápido, porque si no se le empieza a complicar mucho la temporada, y es que ya han pasado partidos en casa que son los que tenía que haber sacado al menos un empate los tres, y sumado solo un punto de 9, con lo cual, bueno, pues
la temporada que empieza Sí para el que Levante y ahora pues tiene tiempo para meter fichajes en dinámica, poco, y el objetivo pues es cuanto antes sumar, porque ya no se les puede dar más tiempo de adaptación, porque si no se le va a poner muy complicada la cosa, un poco también como la temporada pasada le pasó al Valencia, que empezó con dudas y acabó la primera vuelta con 2 puntos. sí, pero ahora mismo viendo el calendario que tienen antes del parón de selecciones, esta semana que entra ahora contra el Madrid Club de Fútbol Femenino en Fuenlabrada, que ya sabemos que Mm. es un sitio complicado ganar allí de visitante. Después contra el Sevilla, que ese partido es en casa, ese sí, pero es un duelo, pues yo diría casi directo. Y por Mm. sensaciones el Sevilla parece que está un pelín mejor. Y después el último antes del parón es contra el Real Madrid fuera, en Valdebebas. Tiene un Sí, calendario también muy complicado el Levante, que rascar 1 o 3 puntos yo creo que claro, sería un ese es logro, la verdad. el problema, que ha empezado la temporada con dudas, ahora tiene 3 partidos por delante más difíciles y se pueden plantar después del parón pues con 1 o 2 puntos y eso pues hombre, puede que te acabe dando si luego mejoras mucho, pero desde luego no es el mejor inicio posible para el Levante. Vamos con el siguiente partido de la jornada, vamos ahora con el primero de la tarde, con ese Deportivo 1, Madrid Club Femenino 2, el duelo para el equipo madrileño, que fue superior, que mereció ganar, pero es verdad que fue un poco quizá injusta la manera, sobre todo con ese primer penalti que marcó ayer el Madrid. Un triunfo que, como digo, creo que fue mejor el equipo de Javier Aguado. Primer triunfo fuera de casa, primer partido fuera de casa de Madrid que jugaban. Y el Cierto. Deportivo, pues otra vez un Deportivo que es un poco un puedo y no quiero. O un poco una sensación de un equipo que tiene mucho más fútbol de lo que está demostrando y que en este partido, pues todavía nos dejó muy, muy fríos. Sí, o sea, yo creo que lo que comentabas, el Madrid, sobre todo en la primera parte, fue superior al Depor, o sea, al final tuvo su premio en un penalti que cuestionable, creo yo cuestionable, lo debatiremos un poco. Y después, pues el Depor en la segunda parte parecía que sí que mostraba otra versión, un poco más buscando el gol, por lo menos el empate, incluso la victoria, porque pudo tener la remontada ahí, el 2-1. Pero finalmente el Madrid, cuando no estaba mostrando su mejor versión al final de la segunda parte, tuvo un premio en el momento en el que el Depor pues, estaba siendo, yo creo que superior en ese tramo del partido. Pues sí, ese es el problema. Yo creo que el Madrid fue superior. Quizá, como digo, ese penalti, pues no sería la manera justa de llevarse el primer gol del partido, pero aún así sí que fueron mejores que sus rivales. Vamos con el 11 del Deportivo, el equipo de Fran Alonso, que formó ayer con Inés Pereira en portería, defensa con 5, Merlebar, Marina Artero y Vera Martínez en el centro de la zaga, carril izquierdo para Paula Montagudo, derecho para Samara Ortiz, centro del campo en Armuinia junto con Paula Gutiérrez y Olaya Enrique, y arriba Maisa García y Ainhoa Marín. Sí, o sea, yo creo que el 11 más o menos estándar del Depor, ¿no? O sea, seguimos viendo a una Ainhoa Marín increíble liderando el Depor. Inés Pereira, pues en su línea también, o sea, soy muy fan de las porteras y sobre todo cuando hacen actuaciones como la de ayer de Inés Pereira, que yo creo que fue también clave para impedir que el Madrid se llevase más goles. Entonces, bueno, una línea de 5 en defensa, pero que después vemos que las carrileras también tienen mucha aportación en el juego ofensivo, en la creación. Y bueno, yo creo que combina también la juventud con la experiencia y siempre le sale bien. Sí, sí, a ver, obviamente, quizá como principal novedad la entrada de Vera Martínez, que había sido suplente en el inicio de temporada por esa lesión que aún arrastraba, pero sí, luego también Paula Monteagudo, otra vez con esa confianza de Fran Alonso, y además en esta jornada marcó el gol del Depor. Y en el Madrid, el equipo de Javier Aguado en portería con Belén de Gracia, que sigue jugando en el puesto de Paola Ulloa, centro en la defensa para Mónica Heyman junto con Villafañe y Nuria Mendoza, carril izquierdo para Alegra Polak, derecho Alba Ruiz, centro del campo con Marina Rivas, Andonova y Ángela Sosa, y arriba Malú Marceto y Anita Marcos.
quizá un poco lo de que no haya otra punta al lado de Anita Marcos y que juegue Marceto tan adelantada, porque Andonova sí que estaba claramente en el centro del campo. Sí, o sea, yo creo que Marceto estaba un pelín más retrasada de lo que aparece Sí, pero en el estaba esquema que propone de Liga segunda F, punta, no pero estaba en el centro del campo tampoco. sí, o sea, al final vimos que estaba jugando en un papel un poco más ofensivo al que nos tiene acostumbrados, porque ella de normal tampoco juega de delantera como tal en el perfil ofensivo, sino que es más de creación, pero igualmente, o sea, ayer se la vio muy activa, o sea, siempre muy calmada, porque es muy calmada, su juego es muy tranquilo, pero a la vez, o sea, muy, con mucha confianza. Yo cuando la veo me parece que inspira muchísima confianza, muchísima tranquilidad a sus compañeras. Y así más novedades, pues poco más. O sea, Marina Rivas que sigue siendo titular para Javier Aguado Mm. después de esa lesión que tuvo durante bueno, durante el inicio de la temporada y que yo creo que está demostrando también buen rendimiento. Andonova, que volvía a la titularidad, que yo creo que va a ser algo bastante frecuente en el Madrid. Ese ir cambiando a Andonova, ir probando pues, con ella en un partido, con Antonsdóttir en otro, a lo mejor incluso con Esther Laborde muchas veces, con Nerea, bueno, Melgar también, la Sí. novedad también de que Alba Ruiz se quedó en el carril derecho en vez de Melgar, Bueno, es que pero ya que yo creo que ha son habido cosas que partidos que han vamos a ir jugado viendo. las dos, sí, van cambiando un poco también Javier Aguado, pero en el sí tiene más o menos la idea clara. Y el partido arrancó muy bien para el Madrid, porque sobre todo le encontró muy bien el punto al partido. Es un partido entre el Deportivo, que es un rival que le gusta mucho jugar de a duelos directos, a balones largos, a pelotazos para Nueva Marín. Y el de Madrid hizo perfectamente su plan, porque recuperó el balón muy rápido, se llevó todos los dos individuales, balones por arriba, todos fueron para el Madrid bien colocadas en todo momento, también acabando bien las jugadas porque así evitaban el contraataque del Deportivo. Y es verdad que desde el principio se vio un dominio claro del equipo madrileño, con alguna ocasión que obligó a intervenir a Inés Pereira, pero un poco también con el paso de los minutos fue el Deportivo un poquito más entrando en el partido y se fue haciendo un poquito más cómodo hasta, bueno, no llegaron ocasiones clarísimas porque creo que hubo una solo que paró Belén de Gracia, no recuerdo si fue un tiro de Samara, creo que fue de Samara, que paró bien la portera madrileña, pero es verdad que el Madrid empezó mejor, luego se le fue poco a poco entrando en el partido también el Deportivo, sufrió un poquito más el Madrid, pero aún así, buen trabajo sobre todo en el centro del campo, con Marina Rivas, con Marceto, también con Ángela Sosa, y luego arriba otra vez un poco no entró tanto en juego Anita Marcos, que es verdad que luego es la jugadora que protagoniza ese penalti, que ahora vamos a comentar, pero no entró tanto en juego para mí como en la segunda parte, que entró más la futbolista madrileña. Sí, o sea, yo creo que el principal protagonismo se lo llevó ese centro del campo que comentabas. No lo has mencionado, pero para mí también jugó un papel muy decisivo Andonova en ese momento, o Mm. sea, sobre todo ofensivamente. Es una jugadora que para mí tiene muchísimo que aportar. Ya se vio cuando llegó la temporada pasada al Madrid, que ofensivamente tiene muchísimos recursos y que con Ángela Sosa pueden hacer un tándem muy bueno. Y sí que es cierto, pues que Anita Marcos en la primera parte no terminaron de encontrarla demasiado, pero sí que estaba muy activa y fue la que acabó provocando ese penalti que acabó dándole el primer gol al Madrid. Pues sí, llegó ese primer gol, un primer gol que creo que no debería haber subido el marcador nunca de esa manera, porque penalti para mí no existe, es una jugada que Anita Marcos es derribada por parte de Armonía, pero después de que toque el balón claramente la futbolista del Deportivo. Y ya digo, para mí es una jugada que no es penalti por ningún lado, porque es verdad que toca al futbolista del Madrid, pero después de tocar el balón no puede quitar la pierna en Armuinia, va duro, va al suelo, pero toca balón. Para mí eso no puede ser penalti. Y en directo entiendo que lo pueda pitar, pero con la repetición después me parece que no es lógico que mantuviera el penalti. Claro, en directo se ve como Enar va con bastante fuerza y derriba a Anita Marcos, pero es cierto que después, una vez que ves la repetición que lo reclamó creo que fue el Depor, Sí. se ve pues que Enar sí que toca balón antes de derribar a Anita Marcos, pero yo creo que no era penalti tampoco, precisamente por eso, porque toca balón,
pero sí es cierto que la fuerza con la que llega Henar quizás sea demasiado y por eso mismo lo pita. Ya, Pero a la pero hora del si toca contacto, yo creo que balón, es balón. vaya con mucha fuerza o con poca. A ver, es verdad que es una acción un poco arriesgada, porque cuando va al suelo siempre está el riesgo de que como toques al atacante sea penalti. Pero en mi opinión, él toca el balón. Creo que no es penalti. No, sí, sí. Y luego, justo antes, había otra jugada polémica, en este caso en el área del Deportivo, entre Paola Gutiérrez y creo que Belén de Gracia, que tampoco me parecía para nada penalti. Y yo creo que son dos acciones que, lo mismo, si no es una, no es la otra tampoco. Y bueno, no acabo de entender mucho por qué se metió este penalti. En cualquier caso, lo transformó Mónica Hickman y hacía el 0-1 justo antes del descanso, en el minuto 45 más 12, un descuento larguísimo, fue un partido, la verdad es que fue larguísimo, porque hubo Sí. además parones de interrupciones por lesiones, por golpes, aparte de revisiones. Y en cuanto a tiros, primera parte, 1 para el Depor, 12 para el Madrid, a portería 1 el Depor, 8 el Madrid, con lo cual sí que era justo por esa sensación de ser mejores que el Depor, sobre todo intentarlo mucho más. Luego, la segunda parte fue diferente. El Depor fue más propositivo, tuvo más el balón, generó bastante más. Es verdad que fue un poquito poco a poco, no fue un inicio tampoco fulgurante de segunda parte, pero sí entraron bastante más en juego, sobre todo Ainhoa Marín, que la vimos mucho más protagonista, también Monteagudo, también algo más de Marisa, y poco a poco se vio un Deportivo más cerca del gol, hasta que luego lo acabó encontrando con un pase maravilloso de Ainhoa Marín y la eficiencia de Monteagudo, que luego también es muy buena, porque es un balón muy bueno, pero tal y como controla y como define, con toda la calma que lo hace, la verdad es que tiene mucho mérito también la canterana. Sí, sí, pero yo creo que sobre todo la gran parte del, El pase, del sí. gol, el gran es el pase de Ainhoa Marín, lo comentábamos nosotros también, ¿no? Que es un pase que es muy complicado de ver, Sí. difícil también engañar a las defensas como lo hace, porque Monteagudo en ese momento estaba creo que entre tres defensas incluso, o sea, la que la marcaba creo que era Sandra Villafañe, y nada, o sea, es que el pase es muy bueno y yo creo que es un reflejo también de lo que viene a ser el Depor, ¿no? Que cuando Ainhoa Marín está muy bien, el Depor está muy bien también y mejora a sus compañeras. Es ese tipo de jugadora que hace mejores a sus compañeras. Sí, hace mejores. Y es verdad que en este Depor yo creo que muchas veces es una Ainhoa dependencia tremenda. Cuando no juega Ainhoa Marín o no está fina o la frenan, el Depor ofensivamente es muy limitado. Es verdad que, claro, tienes una jugadora de tanto talento, pues tienes que depender de ella, pero a veces parece que dependes demasiado de ella. De que haces un juego en el que todo el mundo se aleja y deja que Ainhoa Marín fluya. Y llega un momento que esas jugadas de 1 contra 10 o 1 contra 5 es imposible que salgan bien. Y yo creo que falta muchas veces también algo más de que el equipo la acompañe, de que haya más jugadoras que la acompañen, que haya más jugadoras que se acerquen a ella, porque a veces parece que la dejan jugar ella sola y el Madrid en eso, pues yo creo que hizo también muy buena táctica. En la segunda parte, no Marín, pues fluyó muchísimo, también Olaya Enrique, pero creo que estuvo bien en defensa el Madrid y supo mantener la mentalidad constante. Y luego en la segunda parte, de la segunda parte, marcó ese último gol antes de acabar el partido, una acción muy buena de estrategia, el centro buenísimo al segundo palo, el pase de Mamarto también es tremendo porque la verdad es que no puede hacerlo mejor la danesa y luego Nuria Mendoza que marca ese definitivo 1-2 con el que da el triunfo al Madrid en un partido que fue loco porque tuvimos ese empate, luego tuvo Marisa García un gol cantadísimo que perdonó a pase de Ainhoa Marín, luego tuvo también otras el Totalmente. Depor que no acertó para hacer ese 2-1. El Madrid también tuvo un par de llegadas al final con los cambios que tampoco acertó y acabó dándose la victoria con esa jugada a balón parado. Sí, o sea, el Madrid también hizo unos deberes que el año pasado se le resistían un poquito, que era esa victoria fuera de casa, que creo que sí que consiguió alguna, pero se le resistía. O sea, parecía que en el Fernando Torres sí que era un fortín, que era muy difícil que perdiese los 3 puntos, pero fuera de casa eran casi todo empates o derrotas. Pero bueno, este año sí que han empezado pues con una derrota fuera de casa, que era que no en Mm. Valdebeba sigue siendo fuera de casa, pero ahora en su primer viaje ya fuera de Madrid sí que han conseguido 3 puntos, que yo creo que es una dinámica también muy positiva
para que el equipo pues siga en la parte alta de la tabla, en este caso en la sexta posición, sí. Sí, para esta posición, también comenté en este partido que debutó esta temporada Miren Cabral, que se lesionó en pretemporada y aún no había jugado ningún minuto, jugó al final del partido y también eso es importante para el equipo gallego porque evidentemente le da una alternativa más en la punta de ataque. Con esta victoria se queda el Madrid, como ha dicho, en esta posición, empatado con el Real Madrid y a 5 puntos, por ejemplo, de la Champions. Y el Deportivo se queda con 5, novena posición, empatado con el Alhama y con 3 sobre el descenso, así que está un poco pues esa tierra media, digamos, para el Deportivo, que aún no acaba de ni para arriba ni tampoco para abajo. Comentaban aquí en el chat el tema de que falta a veces en este FVS, que evidentemente pues, es algo que está cada semana cambiando cosas, mejorando, sea poco a poco tratando de limar los diferentes errores que se va cometiendo. Que dice Gusido que tardan hasta en buscar el frame de la jugada. Sí, eso es cierto, pero bueno, también es Pero es algo que complicado tienen, eso. claro, tienen que hacer la propia árbitra, entonces tarda un poquito más por eso. Y también comenta por aquí Roboto sobre el tema de que falta la necesaria asignatura de saber bajarse del burro, que a veces parece como muy empeñada las árbitras con este sistema y también con el VAR en yo veo esto, la repetición no me muestra que sea lo contrario, pues yo sigo con lo mío. Y aquí yo creo que sí que, por ejemplo, esta jugada era claramente para no tomar esa decisión, pero finalmente la mantuvo la colegiada. Vamos con el siguiente último partido de la jornada. Vamos con ese Tenerife 0, Real Madrid 0. Otro partido bueno del Tenerife, que aún lo que va de temporada no ha encajado ningún gol y tampoco ha perdido ningún partido. Y que en esta ocasión la víctima fue el Real Madrid, que otra vez no ha conseguido la victoria. Ya van 3 jornadas de 5 disputadas en un partido en el que, bueno, por el momento incluso se vio más cerca del gol al equipo tinerfeño que al Real Madrid. Sí, sí, o sea, siempre se sabe que visitar Tenerife es complicado y yo creo que el Madrid se dio cuenta ayer perfectamente. O sea, las tinerfeñas en su estreno en el Heliodoro esta temporada, sí es cierto que no lograron la victoria, no demostraron su mejor versión, pero ayer ante el Real Madrid se resarcieron de sobra y demostraron que son un equipo que tanto fuera de casa como dentro y defensivamente, sobre todo, que son muy buenas y tienen pues también cartas ofensivamente contra cualquier equipo de la liga, incluso contra un Real Madrid, que es cierto que no está en su mejor momento, parecía que sí, que después de ese arranque no especialmente brillante, que iba cogiendo sensaciones, pero ayer no se volvió a ver ese Madrid quizá con falta de ideas, que no terminaba de tener claro cuál era el planteamiento del partido. Sí, no fue un buen partido del Real Madrid, pero para mí fue un poco más mérito también del Tenerife, que le consiguió complicar mucho el planteamiento al equipo blanco. El equipo tinerfeño en portería con Noelia Ramos, defensa de 5, con Patrick Gavira, Elba Vergés y Fatou Dembélé, carril izquierdo para Itiara, carril derecho para Zaremba, centro del campo Natalia Ramos junto con Paula Hernández y Amani, y arriba sigue la punta de Sakina Diki y de Carlota Suárez. Solo había un cambio con la última jornada, que es la entrada de Nono de Ramos por Nay Cáceres, pero el resto del equipo es lo mismo, y es que de hecho lleva jugando con las mismas 11 o mismas 10 de 11 desde la jornada 2. Vio claramente el 11 que tenía que utilizar Eder Maestre y lo utilizó en cada jornada, y la verdad que con muy buen rendimiento. Sí, mira que lo veníamos comentando, que creo que el Costa de Tenerife es uno de los equipos que tiene una plantilla Mm. quizás más amplia de toda la competición, pero yo creo que Del Maestre tiene claro pues que si le está funcionando este alineación titular, lo va a seguir usando. O sea, y también pues forma parte del juego, de la estrategia. A lo mejor vemos que dentro de unas jornadas, conforme vaya pasando, se vaya notando un poco más pues, la falta de descanso o ese jugar pues incluso la Copa de la Reina, Sí, pero bueno, y sí que va con alternando un un poco partido por más. semana, yo creo que todavía se puede seguir manteniendo. Y Copa son 2, tampoco creo que vaya a ser tantos minutos en las piernas. Obviamente, también esperemos que no, pero habrá lesiones seguramente. Y habrá alguna rotación que Claro. tenga que hacer el técnico vasco. Pero de momento, pues con ese plan claro, está consiguiendo que el equipo
funcione. Y en el Real Madrid, el equipo de Pau Quesada en portería con Merle Froms, defensa con Bella Anderson junto con María Méndez, carril izquierdo para Lacrar, perdón, para Yasmín, carril derecho para Antonia Silva, centro del campo Filipa Angeldal junto con Caroline Weir y Sara Debridge, y arriba Linda Caicedo, Eva Navarro y Signe Brum. Es verdad que no es el 11 de gala, porque faltaba Lacrar, por ejemplo, también puede faltar Toretti, también igual Feller, pero es Sheila un García. grandísimo 11. Sí, Sheila García por esa expulsión, pero bueno, al final la novedad era sobre todo Bella Anderson, que jugó junto a María Méndez y creo que hizo un partido muy correcto. También Antonio Silva en el lado derecho por Sheila García. Y luego, pues, arriba, por ejemplo, que son las tres que están más en forma: Alba Navarro, Linda Caicedo y Cindy Brun. Bueno, Bruno o Abarredondo, que también empezó bien la temporada. Pero al final es un 11 que tú lo ves y dices, es un grandísimo 11. No son tampoco rotaciones excesivas, ni mucho menos. Claro, sí, el Real Madrid yo creo que este año tiene una plantilla también bastante larga que te permite eso, tener unas rotaciones de primerísimo nivel. O sea, es cierto, pues Sheila García pues no puede jugar por esa sanción, ese partido de sanción por la roja que vio ante el Depor, pues sale Antonia, que también es una jugadora muy, muy buena. En el caso del centro de la zaga, Lacrar, por esas molestias que sufrió también en el partido anterior, pues entra Bella Anderson, que creo que debutaba como Sí. titular Bueno, en el debutaba Real Madrid. en partido oficial, porque no había jugado tampoco ni en Champions ni tampoco en Liga anteriormente. Pues, y aún así, o sea, es cierto pues que todavía no se entiende obviamente tan bien cómo lo hacen María Méndez y Lacrar, pero igualmente yo creo que se ve que hay también central de futuro y pues el centro del campo, pues más o menos es que es lo mismo. Te falta Toletti, pero es que tienes a Weir, a Angeldal y a Dabrich. O sea, al final el Real Madrid tiene plantilla de sobra, en la delantera más de lo mismo. Si no tienes a Alba Redondo, tienes a Brun. Si no tienes a Tenea, tienes a Eva Navarro. Yo creo que alternativas tiene de sobra como para Sí, mantener sí, el sí. nivel. No, alternativas hay. No, no es excusa ni mucho menos eso. Y yo creo que de ayer, precisamente, es lo de Bella Anderson lo mejor para el Real Madrid, que es una futbolista que aportó bastante en defensa, que hizo un trabajo bastante correcto y que, bueno, pues creo que no se le puede sacar mucho a la jugadora sueca. El tema está un poco más en el resto del equipo. Por ejemplo, Linda Caicedo, ayer fue un día flojo por su parte y se dio el Real Madrid que sin ella a un nivel excelso le cuesta muchísimo. Es un equipo que estamos viendo que aún no tiene claro el estilo de juego contra diferentes rivales. Es un equipo que al contraataque es muy bueno, porque al final Linda Caicedo, Feller, Eva Navarro son jugadoras muy buenas en contraataque y son jugadoras que hacen mucho daño. Pero cuando tienen que ser ellas las que dominen el balón, les cuesta muchísimo. Es un equipo que no sorprende tanto y que ayer, por ejemplo, le faltó mucha creatividad en el centro del campo, porque no eran capaces tampoco de no solo tener el balón, sino tenerlo con cierta iniciativa, porque muchas veces eran balones que buscaban rápidamente, balones largos, y eso, precipitación, al final no fue bueno para el Real Madrid. El partido empezó bien, yo creo que el Real Madrid salió bien al partido, obviamente no superior o no muy muy dominador, pero sí que salió un puntito mejor, buscando la portería rival, buscó también en algunas acciones a Linda Caicedo, obviamente, también en la derecha a Eva Navarro. No, no empezó mal el Real Madrid, lo que pasa es que pues no sacó rédito ese buen inicio, que tampoco tuvo ocasiones claras de tiros a puerta, porque realmente no tiró a puerta el Real Madrid en todo el partido prácticamente. Y luego con el paso de los minutos sí que el Tenerife fue poco a poco mejor, fue saliendo mucho más de su campo y sobre todo encontrando mucho más a Kinadiki, a Itiara, también algo más de Amani, otra vez en el centro del campo sobre todo con Natalia Ramos, que hizo un trabajo fantástico, consiguió recuperar mucho más balones y el Tenerife lo que hizo fue que el Real Madrid le durara muy poquito el balón, que estuvieran muy incómodas y el balón pues fuera constantemente solo hacia su portería y el Real Madrid ahí sufrió muchísimo. Y yo creo que un factor importante también es que el Costa de F. Tenerife supiese aguantar esos primeros minutos del Real Madrid, porque estamos viendo que, que son, yo creo que de los mejores que tiene el Madrid o que les viene muy bien para después ir cogiendo confianza dentro del partido. Entonces, que el Tenerife ya desde el principio supiese controlar un poco eso, les frenase desde el principio.
bajó un poco la confianza del equipo visitante y también, pues obviamente, se la subió ellas mismas de decir, oye, les estamos aguantando bien y vamos a por el partido, vamos a por todas. O sea, y se vio un Costa de Tenerife que desde el primer minuto, pues quiso plantarle cara al Real Madrid y supo hacerlo con un planteamiento, jugando también un juego muy, muy bueno, con ideas claras y no solamente encerrándose atrás, sino proponiendo ellas también y buscando la portería del Real Madrid. Sí, al principio es verdad que no fueron ocasiones clarísimas, pero sí que tuvieron más que el Real Madrid, porque la primera parte al final tiene 7 el Tenerife, 1 el Real Madrid, a puerta 3, las locales 0, las visitantes. Y el Tenerife es verdad que no genera ocasiones tan claras, pero sí, por ejemplo, una de Carlota Suárez que se marcha afuera, otra de Paula Hernández que salva Froms, otra de Aitiara que también provoca una buena intervención de la guardameta. Al final eran acciones sobre todo que venían un poco en oleadas, en jugadas de venirse arriba, también con el apoyo de la afición, que la verdad que fue tremendo otro día más, con más de 6.000 personas en el estadio. Se vio un Tenerife que se iba mucho más cómodo y además se le veía con una confianza en sí misma muy importante. Eso también lo comentaba en la rueda de prensa de Maestre, y se veía un equipo con mucha personalidad, con mucha confianza y que se lanzaba hacia arriba sin ningún miedo, sin ningún pudor. Y es verdad que no tuvo igual ese acierto de cara a portería, pero generó bastante, le complicó mucho al Real Madrid. Y sobre todo sería un Real Madrid que no tenía prácticamente opciones ofensivas y que no conseguía que el balón llegara en ningún momento ni a Weir, ni a Linda Caicedo, ni a Brun, ni a Eva Navarro. Se convertía un poco en tratar de que el balón les durara un poquito, porque cada vez que tenían el balón lo sacaban de portería, lo perdían rápido. Tampoco estuvieron nada bien ni Antonia ni Yasmín. Y un poco la sensación de que el Real Madrid estuvo la primera parte muy incómodo y que, bueno, pues no estuvo en ningún momento mejor que el equipo local. Sí, se veía también, sobre todo cuando se acercaba el descanso, ¿no? Las caras un poco de cansancio, sobre todo de las jugadoras del Real Madrid, porque yo creo que además de cansancio físico tenía que ser un poco frustración en el sentido de que no le salía el juego que suelen proponer, de buscar sobre todo pues a Linda Caicedo, que yo creo que es a día de hoy la jugadora más en forma del Real Madrid. Y eso pues se nota cuando no encuentras a tu mejor jugadora, pues se te hace un poco más cuesta arriba, pero es que ni ella, y como comentabas, pues en el centro del campo, a Weir tampoco. eh, Eva Navarro, que también muchas veces en este comienzo de temporada pues desatasca bastante los partidos por ese costado derecho, también les estaba costando muchísimo. Gran parte del mérito es por el trabajo defensivo, ya no solamente de la defensa del Costa de Tenerife, sino yo creo que de todo el equipo, porque sabían perfectamente pues que tenían que implicarse todas, que es un equipo trabajador, así por norma general. Y entonces eso, una vez que se llegó al descanso, se notaba en las caras de las jugadoras que no se sentían cómodas, las del Real Madrid me refiero, que no se sentían cómodas con lo que estaban viendo. Claro, no estaban nada cómodas y también se veía a un Tenerife que poco a poco estaba muy metido en el partido, que además le metió más intensidad que el Real Madrid. Yo creo que también ese es un tema a tener en cuenta, que el tema de intensidad fue mucho más a favor del Tenerife que del Real Madrid. Y bueno, es verdad que la primera parte del Tenerife no acabó con goles, que quizás fue lo único negativo, porque en cuanto a dominio, en cuanto a competitividad y en cuanto también a tratar de dominar el partido, creo que fueron mejores. Y en la segunda parte, el Real Madrid es verdad que hizo un cambio doble, otra vez volví a repetir ese, bueno, cambio triple, mejor dicho, Pau Quesada, que en mi opinión fue un cambio que no ayudó al equipo, porque es verdad que al principio sí que consiguieron mejorar, sí que tuvieron alguna llegada más, pero fue un cambio que a mí el Real Madrid me pareció que lo rompió demasiado. Se marcharon Weir, Brun y Eva Navarro, entraron Feller, Alba Redondo y Atenea, y que también hay que decir que ninguna de las tres jugadoras que se marcharon para mí fueron las peores del equipo. Y a veces como me cuesta un poco ver estos cambios tan pronto en el partido. Es verdad que la idea de este triple cambio fue romper el partido, un centro del campo formado por Ángel Daldebris y Linda Caicedo un poquito de enganche, izquierda para Linda,
para Feller, perdón, en punta más redondo y derecha para Atenea. Y la idea era un poco eso, romper el partido. Y es verdad que empezó bien el Real Madrid porque llegó con peligro, consiguió marcar, bueno, consiguió llegar con alguna que otra acción peligrosa y forzó ese penalti de Fatou Dembélé sobre Feller, un penalti muy claro, error grave de la central de Mali, pidió las revisiones de Maestre, pero por ver si había fuera de juego más que por otra cosa porque el penalti era muy claro. Y en el penalti llega la acción clave del partido, porque es una jugada que primero lo lanza Debris, lo para Noelia Ramos, una parada muy buena, es verdad que el balón va un poquito centrado, y después Pau Quesada, creo que desde el banquillo, pide la revisión por si había pisado la línea o no Noelia Ramos. La imagen que tenemos, la verdad es que no deja claro si pisa o no, pero sí que deja claro que con esas imágenes no se puede hacer repetir el penalti porque no está claro que no pise la línea, con lo cual la árbitra finalmente estima la revisión de Pau Quesada y deja el penalti como lanzado y fallado en este caso con la parada de Noelia Ramos. Y esa jugada, pues al final también es que se pierden entre penalti, el lanzamiento, revisiones, 10 minutos. Y lo comentaban por aquí en el chat, el tema de las revisiones, que si perjudican más al Real Madrid que al Tenerife o vamos por igual. En ese momento, yo creo que más al Real Más Madrid. al Real Madrid. En ese momento, Sí. porque en ese momento pues fueron 10 minutos que entre gol o no gol, penalti no penalti, pues el Real Madrid estaba mejor en ese momento. Pero en global, yo creo que al final perjudican a los dos equipos. Evidentemente, al que más perjudica es el que va mejor en esa dinámica. Pero no es tampoco el motivo. Y también se habla mucho del tiempo que tardan en revisar. Es que es una acción que me parece muy importante. No se puede tomar una decisión a la ligera. Obviamente puede haber jugadas, por ejemplo, hubo después otro penalti que pidió Saki Nadiki, que estuvo un tiempo en la vista para revisarlo. Una posible roja sobre, no sé si era Patrick Gavira o sobre quién. No, sobre de Paola, sobre Linda Caicedo, que tampoco lo es. Pero esta jugada es que tardas en repetirlo lo a veces que haga falta, porque es una jugada que además es decisiva, porque si das el gol, gana el Real Madrid y si no, pues acaba como acabó. Entonces, son jugadas muy importantes y hay que tomarse el tiempo para ellas suficiente. Sí, o sea, en este caso yo creo que muy bien pedida la revisión por parte de Pau Quesada, porque es que eso, incluso viendo la revisión no terminaba de quedar del todo claro, incluso después había gente diciendo que ya no era solamente porque Noelia no estuviese pisando la línea, sino porque entraban jugadoras antes de que chutase Dabrich. Bueno, al final mil historias bueno, que acaban en que no fue gol para el Real Madrid porque hizo una gran parada también Noelia Ramos. Sí es cierto que al final acabo viendo un frame que sí que parece que está pisando la línea de la portería justo cuando va a chutar Sara Debridge, entonces yo creo que estaba bien pitado el no repetir el penalti. Y bueno, pues el partido después seguía que yo creo que el Madrid sí que se vino un pelín más arriba, pero igualmente la confianza que te da ese parar el penalti, ese verte ya, yo creo que incluso con la posibilidad de irte perdiendo en un partido, pues que lo estabas haciendo muy bien, que le estabas aguantando muy bien al Real Madrid, Sí. también le dio un chute de energía al Costa de Tenerife para seguir dentro del partido. Sí, el tema de entrar jugadoras o no en el área, también lo comenta por aquí Ursido, que es secundario si no participan. A ver, no es secundario como tal, porque al final, si entra jugadoras se tiene que repetir el lanzamiento, pero también, como dice, entra Feller. Yo creo que es una Claro, jugada sí. que entra Feller por un lado, en el lado de hecho entra creo que Atenea. Al final es que si miramos en los penaltis quién entra y quién no entra, seguramente se le pitan la mitad. Y en este caso yo creo que no es necesario debatirlo mucho más porque, bueno, pues creo que no hay mucha más duda. El penalti lo para Noelia Ramos, gran parada de la guardameta tinerfeña y el partido continúa con un Real Madrid, con un equipo ya muy partido, con mucho centro del campo, con mucho ataque y poco centro del campo, y un Tenerife que no hizo ningún cambio hasta el minuto 77, que entró 7. Castelló por Paula Hernández, que tenía amarilla, así que obviamente pues un cambio también
obligado por ahí, pero con un cambio del Tenerife, 5 del Real Madrid, porque hizo los 5 cambios ya anteriormente, aparte de otros del descanso, luego se marchan Yasmín y Antonio Silva, entran Sara Holgar y Silvia Cristóbal, que otra vez hizo un gran partido. Es una jugadora que parece que no, pero echa mucho de falta al Real Madrid porque se ha marchado al Mundial Sub-17, así que va a ser una baja clave para el Real Madrid y eso no es positivo, que eche de menos una jugadora que es canterana y que tampoco lateral derecha, pero bueno, es la realidad en este momento. Y el partido, la verdad es que los últimos 20 minutos es un partido de dos equipos lanzados a la portería rival, con más, no sé si decir ganas que fútbol, porque al final no hay ninguno de los dos que se lleve el partido, ninguno de los dos que domine. El Real Madrid, evidentemente, más posesión, más intención, pero en ninguna ocasión clarísima, más allá de la última de Holmgar que remata de cabeza fuera completamente sola. Pero el Tenerife también tiene alguna de Jackie Nadiki, también tiene otra Gramaglia, pero al final lo que tiene claras tampoco hay. La de Holmgar solo, yo creo. Sí, o sea, y después ese penalti que reclamaba el Costa de Tenerife, Que que yo tampoco creo es. que ahí Dicky yo creo que intenta jugar un poco a rascar el penalti, ¿no? O sea, ella sabe que va a entrar al área, que va a haber contacto y entonces se tira y efectivamente yo creo que bien pitado ese no penalti que lo pide Dermaestre, pero no había nada y sobre todo se veía, en mi opinión, que eran más las ganas de la delantera de caerse que las de la defensa de que haya contacto y de tirarla. Y entonces era un poco eso, ¿no? Las ganas de uno y de otro en intentar buscar un gol que al final no acabó llegando ni para uno ni para otro y que sentencian un partido, un empate que para el Costa de Tenerife yo creo que es muy importante porque contra el Real Madrid conseguir un punto es muy, muy importante. Y para el Real Madrid yo creo que vuelve a llevarles un poco a ese inicio de temporada o sea, que Sí. sembraba dudas y yo creo que vuelven a aparecer esas dudas. Sí, el final del partido la verdad es que fue un partido de dos equipos de poder a poder, de mucha emoción, mucha intensidad y un poco de locura sin dueño, porque fue un momento de partido de los dos equipos buscando la portería rival y no hubo tampoco esa capacidad de dominar el partido por parte de ninguno de los dos. Y el resultado, obviamente, pues el Tenerife le refuerza, porque al final son 5 jornadas, 5 porterías a cero, que se dice pronto. Y están en cuarta posición con 9 puntos y un +8, con 8 goles marcados, 0 encajados, que es un gran resultado para empezar la temporada. A 4, por ejemplo, se quedan de la Champions que marca la Real Sociedad. Y el Real Madrid se queda quinto con un punto menos, con 8, a 5 de la Real y Atlético de Madrid y a 8 del Barça en lo que va de temporada, que son 5 partidos. Sobre todo este partido yo creo que es un poco lo que comentas, que después de la Champions, después del partido del Depor, parecía que habían mejorado, parecía que habían dado un paso adelante, y llega este partido y otra vez el Real Madrid, pues da sensaciones bastante flojas. No solo no ganar el partido, que yo creo que no lo mereció, solo tuvo ese penalti como gran ocasión para llevarse el partido, y no fue para mí justo que hubiera ganado el Real Madrid, pero otra vez la sensación de que es un equipo que en ataque depende mucho la brillante de Linda Caicedo, que ayer no tuvo un día brillante, porque falta pues mucho más, sobre todo a nivel de creación. David no estuvo nada fino ayer, Ángel Dal tampoco fue su mejor día, y bueno, quizá lo mejor que hizo Ángel Dal fue dar ese pase a Holmgar, que luego remató fuera, pero luego también ni Antonia ni Yasmín estuvieron bien en ataque. Y yo lo creo que el único bueno de ayer es María Méndez, Bella Anderson y Froms, que estuvieron muy bien las tres, pero claro, sin un partido que empatas, las mejores son las centrales y la portera, obviamente hay cosas que no hay que no funcionan. Sí, totalmente. Y una cosa que yo creo que a favor de Pau Quesada, que muchas veces incluso los entrenadores pues no se dan cuenta o parece que nosotros, bueno, la gente en general, ve unas cosas que los entrenadores pues no terminan de ver a lo mejor, pero yo creo que Pau Quesada sí que era plenamente consciente de lo que iba fallando un poco dentro del Real Madrid, ¿no? De la plantilla, porque por ejemplo se vio pues que los costados no estaban funcionando del todo y en el minuto 70 más o menos sí que cambió tanto a Antonia como a Yasmín, también eso, o sea, quizá
el cambio, el triple cambio en el descanso, pues también fue plenamente consciente de que no estaban jugando bien y quiso cambiar algo. O sea, que hay otros entrenadores pues que prefieren seguir con la idea en la cabeza de yo he apostado por este 11 es el que me va a dar rendimiento y a lo mejor los cambios los hago un poco más adelante, pero no, o sea, él se dio perfectamente, leyó que el partido no estaba siendo para el 11 que había planteado o las jugadoras que habían salido quizás no Sí. estaban mostrando un rendimiento tan bueno y sí que optó por hacer esos cambios que salieron mejor o peor, pero bueno, por lo menos sí que parece darse cuenta de lo que va pasando dentro del terreno de juego y se corrige. Sí, lo que pasa es que yo lo que a veces son cambios un poco de... A ver qué pasa. No son cambios de yo sé que esto me va a funcionar. Son cambios... Ayer, por ejemplo, es que yo creo que se equivoca en el momento en el que, en lugar de meter al equipo un poco más de equilibrio en el centro del campo, que se veía que perdía todas las batallas con Dalia Ramos, con Amani y con Paola, decidió romper el partido completamente y meter a Linda Caicedo de enganche, a Debris de doble pivote con Angeldal y arriba tres atacantes. Y yo creo que le faltaba, en lugar de hacer ese triple cambio en el descanso, pues meter a Verison. Igual, creo que la idea de partido, pues pudo manejarla bien, pero yo creo que no acertó del todo con los cambios y sobre todo con lo que le hacía falta al equipo. Y yo creo que más que ese descontrol ofensivo que buscaban con ese cambio, deberían haber buscado algo más de equilibrio en el centro del campo porque no tenían ese equilibrio, no tenían ese balón. Y al final no puedes ganar un partido o no es fácil que ganes un partido cuando no generas. Y entonces, claro, el tema para mí en el Real Madrid no es tanto el tema de no hay gol, que lo hay, sino el cómo se llega a ese gol. Y el Real Madrid ayer optó por llegar por la vía directa en lugar de optar por la vía de controlar al rival, que estaban mucho más cómodas, que tenían un centro del campo que ganaba constantemente los balones divididos y que ahí no, el Real Madrid creo que no acertó en la toma de decisiones, pero obviamente eso también es un poco a posteriori, pero yo sí que tengo un poco la sensación de que los cambios a veces son un poco de, venga, pues a ver si... Y pudo salir bien, ¿eh? Porque si mete el penalti de Bridge, el cambio de Feller fue decisivo, obviamente. Pero yo creo que son cambios un poco de, venga, no funcionan las cosas, vamos a cambiar lo que sea. Si no marcamos, no generamos en ataque, cambio todas en ataque, meto la linda de enganche, a ver si la cosa funciona. Y yo a veces son cambios que no por cambiar van a funcionar. No, o sea, no van a o sea, a lo mejor no mejora, pero es que también está, o sea, yo lo que sobre todo felicito es el hecho de, bueno, felicito, que realmente es una de las labores que se nos Reconoces, exigen, ¿no? claro. Claro, pero eso, que supo perfectamente leer que algo no estaba funcionando y quiso cambiarlo. A lo mejor esos cambios debían ser otros y no los que planteó, sí, pero por lo menos ya eso, se dio cuenta de que el equipo no estaba funcionando, que eso en otros equipos o incluso en el Madrid anteriormente había veces que no, que la apuesta Mm. era la que era y se seguía con esa apuesta hasta más minutos más adelante. Entonces, bueno, o sea, es más que nada eso, el decir, bueno, pues mira, pues sabe perfectamente que si esto no funciona, hay que cambiarlo y no seguir con una apuesta que no te está dando resultado en ese momento. Sí, aunque estoy un poco aquí de acuerdo con Robotoyo que comenta que el problema era más el medio campo y no llegaba el balón a la delantera. Es que si dices, se generó mucho, pero no se... Bruno metió gol, Eva Navarro no aceptó los centros. Eh, no fue el caso, es que el Real Madrid no fue un día de que generara mucho y no acertara, es que fue un día de que no generaba. Y no generaba porque el balón no llegaba arriba. Entonces, claro, obviamente, también puedes pensar, como pensó Pau Quesada, de... Venga, pues Linda más abajo y arriba tres extremos para hacer gol. Y pudo marcarlo, porque también tuvo una Alba Redondo, por ejemplo, que se marchó fuera después de un mal pase de Loaverger, si no me equivoco. Pero el partido estaba un poco en ese punto de... creo que hacía falta más equilibrio y el Real Madrid, o Pau Gasol en este caso, optó por más desequilibrio, por más desborde, por un poco más a todo o nada. Le pudo funcionar porque ese penalti lo marca Debris, seguramente se llevará en el partido y hubiera sido gracias a ese cambio, pero por otro lado creo que no le benefició tanto descontrol. En cualquier caso,
Lo hubiera ganado, hubiera perdido. El Real Madrid hizo un partido ayer flojito. Otro más, ya van 3 en lo que va de temporada. Y claro, la Liga F ya es muy difícil. El Barça, pero que son 5 puntos. Atlético de Madrid, en 3 jornadas, en 5 jornadas y un derbi entre ellos, con lo cual son 5 puntos y de momento el average a recuperar en la segunda vuelta. Así que obviamente tienen que mejorar mucho lo que queda de temporada, que ahora viene la parte complicada, porque si con un partido por semana no ha sido capaz con tu titular de sacar adelante los partidos, ahora que empieza la Champions vas a jugar un partido bueno, 2 partidos por semana, vas a tener que rotar más, vas a tener que mover más el banquillo. Ahí desde luego va a ser más complicado, creo, sacar los partidos adelante. Veremos si es capaz de conseguirlo o no Pau Quesada. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós.